Tierno Padre y misericordioso Señor que moras en las alturas de los cielos, queremos agradecerte en esta hora, Señor, porque el mundo trabaja incansablemente. Utilizan, Señor, las personas más expertas e idóneas en el conocimiento para destruir, Señor, la tierra, las personas que habitamos en ella, las plantas, los animales, toda tu creación, Señor. Sin embargo, Padre, en medio de tantas noticias tan desagradables, Señor, tú nos das tu palabra amorosa y siempre nos das a conocer lo que va a pasar en un porvenir, Señor. Y te agradecemos por ello. Es por eso que tu pueblo adventista, ha gozado por más de 150, 160 años esta luz, Señor, y ahora la estamos viviendo delante de nuestros ojos. Permítenos vivir de acuerdo, Señor, a esa luz que nos has mostrado, Padre. Despiértanos. La anestesia que llevamos nos tiene cautivados, Señor. Nos tiene inmersos solamente en ver estos episodios, Señor. Pero ayúdanos, bendito Dios. Permítenos que a través de tu Espíritu Santo cada uno de nosotros podamos ser despertados, Señor. Que ese velo se descubra en nuestra mente, en nuestro cerebro, y podamos ver con claridad realmente las señales de los tiempos y la obra que es menester cada hijo tuyo hacer, Señor, en las postrimerías de la terminación del mundo, Señor. Nuestro hogar viene pronto, Señor, y te alabamos por eso, Padre. Pero danos las fuerzas, Señor. Multiplícanos las energías, porque sabemos que viene la prueba, Señor. La noche viene. El Espíritu Santo será retirado, Señor, del planeta Tierra, Padre. Y ya no podemos y no vamos a poder contar con ese Consolador. Ayúdanos a vivir por principios ese estilo de vida que deseas, Señor, de tu pueblo, Señor. Acompáñanos en esta hora, Señor, en esta tarde de sábado, Señor, y permítenos también durante estos días poder, Señor, ser instruidos a través de tu palabra y esos mensajes maravillosos, divinos, Señor, que nos has dado. Esa propuesta de salud para tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre, para que como lámparas activas podamos cada uno de nosotros estar esparciendo luz a diestra y a siniestra, Señor. Hay personas que están muriendo, están yaciendo en los estertores de la muerte, Señor. Ayúdanos, Padre, para que cada palabra, cada obra por nuestro intermedio pueda llevarse a cabo y primero podamos contar, Señor, con nuestras familias, porque ellas deben ser amonestadas, Señor. Danos toda la estrategia necesaria para poder llegar a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, Señor, a un mundo que perece, Señor, y engañado. Gracias, bendito Dios. Por favor, acompáñanos en esta tarde y permítenos la dirección de tu Espíritu Santo en este lugar y reposando en cada uno de nuestros corazones. En el nombre maravilloso que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, clamamos esto. Amén. Hay un libro maravilloso que quiero que lo anote. Si usted no lo ha leído, como obrero médico misionero, les invito, por favor, con una doble invitación que deben leerlo cuantas veces sean necesario. Porque aquí se encuentran todo el arsenal terapéutico por el cual ustedes y este servidor podemos ayudar a muchas personas que por efecto de enfermedad se encuentran en condiciones muy difíciles. La enfermedad produce dolor. La enfermedad produce postración, produce discapacidad. Esa es la manera como el enemigo quiere vernos. Sin embargo, el Señor nos da su mejor propuesta de salud
para que podamos nosotros gozar de toda la energía constitucional, toda la vitalidad, para que podamos presentar esa palabra por todas partes y podamos inundar con estas grandes verdades de lo que el Señor está haciendo. Durante esta semana o las 2 semanas que vienen, vamos a reiterativamente ver las cosas tan lindas que el Señor está haciendo en diferentes lugares y también en el sanatorio donde nosotros nos encontramos. Ustedes están siendo preparados y durante estos 15 días vamos a aprovecharlos al máximo para que ustedes puedan saber qué podemos hacer en caso de una fractura. No crean que los hijos de Dios vamos a tener la posibilidad de asistir a esas instituciones de salud en caso de una gangrena, en caso de enfermedades complejas. Yo voy a utilizar un término y necesito que usted lo memorice también, porque el Señor desea eso de ustedes. ¿Sabe qué es un rehabilitador? Un rehabilitador es aquella persona que ha estudiado por más de 20 años en el área de la medicina, pero que ellos no están cumpliendo su función. Y el Señor no se queda con eso. Si ve que hay caso omiso a las advertencias y a las disposiciones de Él, el Señor levanta personas que son indoctas, personas que con todo el amor y toda la capacidad se entregan para ser instruidas y moldeadas por Él. ¿No les parece eso maravilloso? ¿Qué hacer en caso de un diabético? Una persona que tiene hipertensión arterial, la enfermedad silenciosa, que mata a muchísimas personas. Cada 25 segundos muere una persona en este mundo por enfermedad cardiovascular, bien sea por un evento cerebrovascular o por un infarto agudo de miocardio, de cualquiera de sus ramas primarias, secundarias, de esas arterias coronarias. ¿Qué hacer en caso de lo que nosotros nos acabamos de enterar de lo que ellos quieren nuevamente hacer? Han salido variantes. Lo que ellos están desarrollando es precisamente cuál es la arma más letal para la población. ¿Saben? En nuestro país murieron más de 145,000 personas por efecto de la pandemia. La mal llamada pandemia, ¿verdad? 145,000 personas murieron. Este servidor tuvo que atender muchas personas y personas en condiciones muy difíciles, porque cuando se limita la respiración, se sufre muchísimo. Solamente hablen con una persona que tenga una enfermedad inflamatoria pulmonar, un broncoespasmo, un asma bronquial, una bronquitis asmatiforme, un enfisema pulmonar, una fibrosis pulmonar. Esas personas pueden expresarle en detalle cómo sufre una persona, porque la respiración es las 24 horas del día. Entra el aire, pero no puede salir. Y eso era lo que pasaba con el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS-CoV-2 y las nuevas variantes Omicron, que están ahí a la vuelta de la esquina y nuevamente quieren bloquearnos, quieren limitarnos. Sin embargo, son advertencias que el Señor nos da, así como sucedió en Jerusalén. Pero bueno, antes de comenzar con esta temática, carísimos hermanos, les decía que es necesario que ustedes lean el libro Mensajes Selectos, tomo 2. ¿Alguien lo ha leído completo? ¿Lo ha analizado? Les invito por favor para que lo hagan. Si usted no tiene este libro en físico, que es muchísimo mejor, téngalo en su biblioteca.
No es la mejor manera, pero trate de conseguirlo. Ahí se encuentran todos los agentes naturales y lo que el Señor ha dejado para la recuperación del cuerpo de una persona. Estos remedios se utilizaban antaño en medicina. Los claustros hospitalarios se utilizaban, pero desde que los grandes laboratorios, cuando empezó el conflicto de interés grande, empezaron a comprar a los médicos, a las universidades. Todo esto empezó a cambiar. Entonces, una persona que estudia medicina estudia muchos años la farmacia. Esa farmacia de medicina alopática que produce tanto daño. Hay una pregunta. Página 332 de este libro. Todos deberían saber qué hacer por sí mismos. En el año 1863, por primera vez se presenta el mensaje de la reforma sanitaria, la reforma pro salud. Desde esos años, el pueblo de Dios tiene esta gran verdad. ¿Cómo podríamos nosotros pasar por alto? No podemos hacerlo. Y estos libros son los que se deben estudiar, por favor. Dice, su pregunta es, en casos urgentes, abro signo de interrogación, ¿deberíamos llamar a un médico mundano debido a que los médicos del hospital están tan ocupados que no disponen de tiempo para dedicar a los pacientes de afuera? Cierro signo de interrogación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería conveniente asistir a estos lugares? Aquí se nos dice que no deberíamos hacerlo. Año 1863. No deberíamos hacerlo. Y es lo primero que hacemos. ¿Cómo será ahora en la actualidad cuando se ha perdido la ética? Cuando se ha perdido la moral? Cuando el pensamiento está separado de Dios y de los principios verdaderos. ¿Sería conveniente hacerlo? Por eso el título, todos deberían saber qué hacer por sí mismos. Yo sé que en este lugar no solamente hay obreros médicos misioneros. Y bueno, vi otras personas que vinieron al culto y quizá no están en este momento. Qué lástima, ¿no? Pero ellos deberían conocer estas verdades porque todos deberíamos hacerlo. Todo adventista del séptimo día será puesto en el ojo del huracán sin excepción. Sin excepción alguno. Ya no va a ser presidido por los claustros judiciales en su entorno, en su país, sino van a ser supeditados por el mundo. Grandes jueces y nobles, separados de Dios, son los que van a presidirlo. Y ahí es cuando ustedes y yo necesitamos presentar el evangelio más puro. Lo más triste es que cuando leo las páginas inspiradas por el Espíritu de Dios que le mostró a la sierva del Señor, a la profeta, dice que ella doblaba su cabeza viendo el resultado de las personas, de los adventistas del séptimo día, cuando pasaban a esos lugares y les empezaban a bombardear con preguntas que no sabían responder ni tenían conocimiento global de las Escrituras. Hermanos, es un llamado importante para que nosotros podamos entender las Escrituras, podamos entenderlas. Por eso el Señor nos está depurando.
el Señor dejó la reforma pro salud para aminorar el sufrimiento, la debacle de enfermedades ocasionadas por el estilo de vida inadecuado de este mundo. ¿Escuchamos nosotros lo que dicen? ¿O alguien que aparezca en bata blanca y nos diga las recomendaciones? No. Testimonios para la Iglesia nos dice, es mejor una palabra inspirada por Dios que 10,000 argumentos humanos por los hombres de ciencia más encumbrados. Solamente una palabra. Y allá es, por eso es que la sierva del Señor nos presenta esto. Sigue diciendo, sí, los médicos están tan ocupados que no pueden tratar a los enfermos fuera de la institución, sería más conveniente que todos se educasen en el uso de remedios sencillos que, escuchen, arriesgarse a emplear drogas que se expenden con nombres muy largos para ocultar sus verdaderas cualidades. ¿Están escuchando ustedes sobre los medicamentos? Los medicamentos todos producen efectos colaterales, altamente nocivos y deleterios para esa maquinaria viviente que el Señor ha hecho con sus propias manitos y que nos ha dado, hermana Amparo. Y a cada una de las personas que a través de la pantalla también nos ven y nos irán a ver, para que puedan abrir sus ojos y ustedes también están invitados, para que puedan aprender todos los remedios que Dios ha dejado, para que puedan implementarlos con toda esta debacle de enfermedades que hay por todas partes. Este servidor trabajó muchos años en terapia intensiva, en unidad de cuidados intensivos, y les puedo asegurar que este mundo parece una unidad de cuidados intensivos. Enfermos por todas partes, enfermedades invisibles y enfermedades palpables que necesitamos conocer. ¿Les gustaría conocerlos? Por eso están invitados, para que por favor aprovechen cada uno de estos talleres de lo que se va a realizar. Y yo les hablaba de una palabra interesante, ser rehabilitadores. A eso nos llama el Señor. Si los fisiatras, si los grandes hombres de ciencia han querido hacer caso omiso a esta invitación del Señor, el Señor está levantando hombres para poder manejar esas patologías complejas. Las llaman enfermedades autoinmunes, enfermedades sin causa, ¿cierto? Que son muchísimas. Sin embargo, el Señor nos da la posibilidad de poderlas tratar. ¿Les gustaría ser rehabilitadores para el Señor? De pronto es una palabra nueva para ustedes, pero por favor ténganla en mente, porque eso es lo que quiere el Señor hacer de ustedes. Vamos a poner aquí ejemplos palpables a través de grupos de trabajo y vamos a dar algunas patologías que tenemos que hacer. Por eso necesito que desde ya puedan leer este libro, Mensajes Selectos, tomo 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces hasta que pueda quedar firmemente claro en su pensamiento, para que lo que hablemos durante estas semanas no vayan a quedar un poco perdidos. Termina diciendo, drogas que se expenden con nombres muy largos para ocultar sus verdaderas cualidades. Nadie necesita ignorar los remedios de Dios. Fomentos con agua caliente y compresas de agua caliente y fría. ¿Cómo se llama eso?
Se llama esa ciencia de la hidroterapia. Es una ciencia médica, es una ciencia clínica, es una ciencia terapéutica. El agua sabiamente utilizada es uno de los remedios más poderosos para poder aliviar la enfermedad. Vamos a hablar de patologías difíciles, patologías muy complejas que los medicamentos no hacen, así como llegan al sanatorio, personas que ya no les hace la insulina, se colocan altas dosis de insulina, los medicamentos antihipertensivos ya no les funciona. ¿Y qué van a hacer? A veces aparentemente escasean los medicamentos, que ya sabemos la recomendación, que no es bueno usarlos sabiendo con todo ese arsenal terapéutico que el Señor nos ha regalado. Dice, es importante familiarizarse con el beneficio de una dieta en caso de enfermedad. Y hoy por hoy podemos decir de que necesitamos ser especialistas en alimentación. La ciencia ha avanzado, la bioquímica nutricional ha avanzado muchísimo y se está estudiando. ¿Y saben a qué conclusiones han llegado hasta este momento? Porque sigue la medicina basada en la evidencia, Cochrane, siguen avanzando y siguen encontrando cosas. ¿Y saben qué cosas encuentra la ciencia? Las mismas que ustedes y este servidor podemos conocer cuando realmente conocemos los remedios de Dios. ¿Sí ven qué maravilla? Qué gran bendición que el Señor nos otorga el poder leer estas páginas. Aquí vamos a hablar de microbioma intestinal, 8 grupos de microorganismos. Aquí en este país tengo entendido que no hacen algunos exámenes, tristemente, pero eso no es necesario. Lo importante es que usted comprenda como obrero médico misionero cuáles son ellas y la manera como usted puede ayudar para que esa persona pueda tener esa flora bacteriana normal y no falte. ¿Ha escuchado usted de esas enfermedades mentales, neurosis, depresión, crisis depresivas agudas? Ya alcanzó casi que el cáncer. De cada 3 personas, 2 son diagnosticadas con cáncer. Y ahora pasa lo mismo con las enfermedades mentales. Es por eso que durante cada charla, cada día, vamos a tener un espacio para salud mental, porque bien vale la pena hacerlo. Al sanatorio nos llegan muchas personas que se han intentado quitar la vida y de hecho lo han hecho, sino que han fallado por misericordia de Dios. ¿Y cómo puede uno decirles a esas personas, váyanse? Esto es una urgencia, váyase para el hospital, ¿verdad? El Señor nos ha dado la oportunidad. ¿Y saben cómo han salido? Han salido restauradas para la gloria de Dios. Amén. Utilizando los remedios de Dios. He ahí la importancia de conocer de salud mental. Hay que conocer y ustedes van a saber la estructura para poderlo desarrollar. Eso tiene un método porque el Señor es simétrico para todo. No es todo así desordenado. Hay que saber paso a paso cómo se avanza para ver el resultado final. Pero bueno, termino con esto para poder intentar dar una impresión al tema de lo que quería presentar en esta tarde. Todos deberían saber qué hacer por sí mismos. Pueden llamar a alguien que entienda de enfermería, pero cada uno debería tener un conocimiento cabal de la morada en que vive. Todos deberían saber qué hacer en caso de enfermedad. Si yo estuviera enferma, no estaría más dispuesta
a llamar a un médico practicante de la medicina en general de lo que estaría a llamar a un abogado. No tocaría sus remedios secretos, a los que dan nombres en latín. Esos nombres son bastante largos, ¿cierto? Y se inventan uno y otro, ¿cierto? Pero las cosas de Dios son tan sencillas, solamente hay que seguir sus parámetros y el poderlos realizar. Hermanos, ustedes están viendo en la pantalla, estos son los remedios divinos, estos son los remedios que tuvo que venir alguien del cielo para podérnoslo dar y que no le hemos dado la importancia que merece. Y hoy por hoy no sabemos realmente discernir para poder efectuar ese tratamiento para cada persona enferma. Necesitamos conocerlo a cabalidad. Por favor, hablan sus Biblias, porque antes de empezar este tema necesitamos saber de dónde viene de las Escrituras. Vamos por favor al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, todos por favor, Apocalipsis capítulo 11, hay algo maravilloso que el Señor nos dejó. Dice en el versículo 19, ¿todos ya lo tienen? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué apareció en el cielo entonces? El arca del pacto. ¿Qué hay ahí en el arca del pacto? ¿Qué es necesario que nosotros hagamos? Proclamar los 10 mandamientos, pero no solamente por precepto, por concepto, sino por testimonio, por testimonio. Así es la manera. ¿Saben cómo estamos nosotros allí, en el lugar donde nos encontramos, en ese departamento, en Colombia? Tenemos los ojos puestos en todas las personas. Cuando este servidor salimos con mi familia, las personas nos miran de arriba a abajo. Llega uno a cualquier lugar, supermercado, todos comienzan a mirar. Y nosotros no los conocemos, pero ellos nos conocen. Ya saben quiénes somos, qué estamos haciendo. Y cada vez la obra va creciendo de una manera desmesurada. Y cuando empleo este término desmesurado, es una manera que ustedes no se pueden imaginar. Hasta llegamos al ámbito político. A veces pacientes en consulta me decían, Vida Plena apareció en la gobernación. Vida Plena apareció en una información en la alcaldía, ¿cierto? Y nosotros actuando silenciosamente. Por eso, hermanos, necesitamos vivir los 10 mandamientos por testimonio. Número 2, ¿qué más hay en el arca del pacto? Antes del maná, ¿qué hay? ¿Qué simboliza la vara de Aarón? El sacerdocio. Hombres de Dios. Estrellas que resplandezcan para estos. Esa es la manera como el Señor llama a sus hijos, como llama sabios a sus hijos, los que presentan la palabra a las multitudes.
Y esta es la manera de presentarlo, por testimonio. Sacerdocio, y es ese sacerdocio que debe ser ejecutado por testimonio. Y está el maná, donde entra la reforma. Es necesario que el pueblo de Dios y cada persona que me escuche necesita hacer una obra de reforma en su vida. Fumo, es necesario dejar de fumar. Un cigarrillo tiene más de 6,000 sustancias tóxicas, solamente uno. Y cuando una persona fuma, produce edema en un vasito sanguíneo. Y esos alveolitos, que son de 20, 30, 300 millones en esos campos pulmonares, comienzan a colapsarse por efecto de un cigarrillo. Por una persona que esté cerca cocinando con leña y no tenga unas buenas vías donde salga el humo adecuadamente también. Por eso necesitamos hacer reformas. ¿Qué pasa con la depresión? Nos llegan muchas personas con depresión, casi que todas las personas llegan así. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos luchar contra la depresión. ¿Y saben cuál es el mejor tratamiento para la depresión? La palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, ayúdame. Por favor, deslígame estos pensamientos que tengo. ¿Por qué me siento así, tan abrumado, tan abrumada? Estoy apachurrado, Señor. No quiero hacer nada. Me siento sin fuerza, me siento sin energía. Es la manera como el enemigo quiere volver a los hijos de Dios para que no puedan hacer esa obra. Por eso es necesario la reforma sanitaria, vivirla de la manera más adecuada, por testimonio. ¿Se dan cuenta? Apocalipsis 11:10. 1844, Irán Edson lo ve en el cielo, el Señor dando luz a su pueblo. 1863 se empieza a proclamar este mensaje. Entonces, lo que vamos a desarrollar es sencillamente, es la manera como el Señor desea para nosotros. Este es el propósito que tiene Dios para cada uno de ustedes. Que tengamos salud integral. Ese es el deseo que requiere el Señor. Pero ¿saben? Cuando una persona se encuentra con una dolencia física, su parte mental se afecta. Su parte espiritual también se afecta. Por eso el enemigo quiere enfermarnos. Y lo hace a través de nuestros hábitos. Él nos conoce bien. Por eso necesitamos seguir simétricamente las instrucciones que el Señor nos ha dado. Y estos 8 remedios, vaya, que si son principios, cuando nosotros los vivimos, es algo extraordinario. En una oportunidad llegó un pacientico con adicción a drogas. Todas las drogas que usted se imagine. Y el muchacho llegó porque el Señor le ama tanto. No teníamos cupo, sin embargo, se dio el auspicio para poderlo recibir. Y como él venía en esas condiciones, su organismo está en alto voltaje, en alta energía. Es una persona que tiene muchísima fuerza y mucha energía. ¿Y saben qué tratamiento utilicé para este joven? El ejercicio. Hágame el favor, colóquese una pantaloneta
y lo espero a las 7 de la noche en el campus, en la pista atlética del sanatorio. Allá lo espero a las 7 de la noche. Llevábamos 75 vueltas, llevábamos casi 2 horas y ustedes no se imaginan a qué ritmo íbamos. Era físicamente corriendo, porque el Señor me permitió anteriormente desde niño poder entrenarme como atleta para esto, porque el Señor reclama cada cosa para poder salvar la vida de una persona. Después de 75 personas, este joven empezó a respirar de una manera. Ya es el momento de parar. Y lo que hizo el joven fue extenderse en el césped, estirar sus brazos y empezó con polipnea, aumento del número de respiraciones por minuto, tratando de llevar un volumen tidal, un volumen corriente más profundo debido a las necesidades que requería su cuerpo para poder suministrar el oxígeno y sangre nueva a su organismo. Ese fue el método utilizado por 3 días. Y vaya que funcionó el método. ¿Saben qué pasó con el alto voltaje? No hubo medicamentos, no hubo antidepresivos, no hubo nada de medicina alopática. Lo que ustedes están viendo en pantalla, el propósito de Dios para sus vidas. ¿Es importante el ejercicio? Sí. Muchísimo. ¿Cómo está la resistencia cardiopulmonar de ustedes? Si usted va a hablar de los 8 remedios naturales, de los 8 principios de salud, usted debe vivirlos. Porque si no, sería un engaño. Cuando usted atiende a una paciente o un paciente que está enfermo, vamos a hacer ejercicio y usted está en condiciones de no poder hacerlo. Eso es una mentira y el Señor desea que podamos enseñar por testimonio. ¿Ven la importancia de los remedios naturales? ¿Saben qué hace el ejercicio? Detiene la metástasis cuando un paciente tiene cáncer. Allá no llegan pacientes con cáncer. No, es que yo no puedo hacer ejercicio. Eso me ha dicho mi oncólogo. Este lugar es un sanatorio y usted ha venido aquí a sanarse para la gloria de Dios, si es la voluntad de Dios, y necesito que vayamos a hacer ejercicio. ¿Y sabe cómo salen después de varias semanas? Dan 20, 30 vueltas y comienzan a ver esa resistencia de ellos y dicen, yo no sabía que podía hacer esto. ¿Cuesta? No cuesta el ejercicio, solamente es el hábito. Ariel, Timothy, con ustedes se entrenaba el año pasado. Jonathan, no lo veo por aquí. ¿Sí está por aquí? No. Aquí está Jonathan. Son los que me acuerdo. Esperamos que durante estas semanas ustedes se nos unan, todos, niños, preadolescentes, adolescentes, adultos mayores sin excepción. Los quiero ver, por favor, cuando programemos los horarios determinados, porque un hijo de Dios, un obrero médico misionera, necesita enseñar por testimonio. No puedes enseñar a alguien algo que tú no lo vivas. Eso es una mentira. Y necesitamos hacerlo, porque ¿sabe qué hace la otra persona cuando ve la fuerza, cuando ve la vivencia? Lo que sale de sus palabras cuando usted lo vive, lo ha hecho, esas personas el Señor las impresiona. Y ahí es cuando viene el cambio. Ministerio de Curación, páginas 101 y 102, por favor. Dice,
Vivimos en medio de una epidemia ¿de qué? ¿De qué? Frente a la cual en todas partes los hombres pensadores y temerosos de Dios se sienten ¿cómo? Horrorizados, así como nosotros nos encontramos al ver estas noticias que aparecen. Estamos horrorizados por todos esos crímenes que se ven. Qué triste, ¿verdad? Pero son cosas que tienen que pasar. Pero debemos estar alerta y debemos estar gozosos porque el Señor viene. Es inminente su regreso. Es indescriptible la corrupción prevaleciente. Abro signo de interrogación. ¿Quién puede dudar de que los agentes de Satanás están obrando entre los hombres con creciente actividad? Es evidente, ¿verdad? Es evidente. Para perturbar y corromper la mente, manchar y destruir el cuerpo. Ese es el objetivo de Satanás, destruir el cuerpo. Y el Señor nos ha dado este cuerpecito para administrarlo, porque es la morada del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estar con las mejores energías, ser ejemplos para otros. Me decía una hermana en una ciudad, en nuestro país, yo quiero hacer la obra médico-misionera. Yo soy vegetariana, pero mi cuerpo no me da para eso, porque cuando voy a hablar me ven pálida. Mis labios están no rosados, sino están blanquecinos. Entonces no tengo autoridad para poder hablar de salud a otras personas. ¿Ven? ¿Cuán importante es esto? Este servidor ha tenido que atender muchas personas que por efecto de estos aparaticos han presentado afecciones oculares gravísimas hasta dejarlos ciegos. Así que cuidado con esto. Es mejor ir a lo físico. Cuando no tenemos esa oportunidad, tenemos que hacerlo de esta manera, pero con descansos. Cuando hablemos de enfermedades de este tipo, vamos a hablar algunas cosas interesantes sobre eso. El mundo necesita hoy lo que necesitaba 2023 años, bueno, 6,000 años, lo mismo. Esto es una revelación de Cristo. Se requiere una gran obra de reforma y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física, mental y espiritual. Aquí hay un título, cita clave. ¿En dónde se encuentra? ¿Qué página? ¿Todos despiertos? La obra de la reforma pro salud es el medio que el Señor utiliza para aminorar el sufrimiento en nuestro mundo y purificar a su iglesia. Este servidor trabajó en pediatría, en neonatología. Llegaban los padres entregando sus hijitos. Se está muriendo mi hijo, por favor, sálvelo. Le estoy entregando lo más preciado. Llanto. Muchas personas alrededor. Qué triste cuando sobreviene la enfermedad a un ser querido. Y más triste aún cuando muere una persona por efecto de la no reforma. ¿Es importante que hagamos una reforma? Muchísimo, muchísimo. A veces nos tenemos nosotros que sentar
con los huéspedes o pacientes que llegan al sanatorio, porque les servimos una comidita y en 3 minutos terminan. Esté caliente, esté como sea, la terminan en 3 minutos. Es necesario que nosotros podamos degustar con ellos y nosotros les enseñamos. Por favor, si está con corbata, aflójese su corbata, retírese sus zapatos, siéntase cómodo para que usted pueda disfrutar de los alimentos y pueda disfrutarlo en familia. ¿Hace usted eso? Es la manera adecuada para poderlo disfrutar, donde la comida se asimila de manera maravillosa. Compartimos una agradable conversación, estamos manteniendo una buena masticación. Aquí está la clave, en la boca. Usted utiliza un número de masticaciones adecuadas para poder disfrutar los alimentos. Conocí una mujer indígena que comía poquito, pero ¿cómo se veía esa mujer? Se veía, para comer tan poquísimamente, tenía que estar con una delgadez impresionante. Y comía tan poquito, pero ¿saben cuál era la clave de ella? Masticaba lo poquito que tenía hasta volverlo una masa blanquecina, porque hay potentes ácidos procedentes del páncreas, procedentes del estómago, que vienen directamente allí. La pitialina, la amilasa salivar, están ahí fluyendo en la saliva. Por eso es necesario que ellos comiencen a desdoblar y asimilar los alimentos. Y créanme que la gran mayoría de personas no lo hacen. Y cuando eso no sucede, no crean que el estómago tiene dientes, que el estómago tiene esa capacidad. Sí está el ácido clorhídrico para poder depurar, pero es aquí en la boca donde se debe formar esa masa. Eso es necesario que usted lo viva para poderlo enseñar y que usted lo pueda disfrutar. Puede ser poquito alimento, pero bien digerido, hace todo lo necesario. Hay un problema con las vitaminas, y hay algunas vitaminas que se asimilan en el segundo segmento del intestino delgado. Por eso es que a veces hay que suplementarlas. ¿Y saben por qué es? Porque no utilizan adecuadamente la trituración de los alimentos. ¿Ha escuchado ustedes? A veces su médico le dice, le voy a mandar que se tome estos exámenes donde está el ácido fólico y la vitamina B12, porque todos los vegetarianos tienen falencias. Eso es lo que dicen entre comillas. ¿Ustedes creen eso? ¿Creen que el Señor dejaría eso de esa manera? No, no de esa manera. El problema es que lo estamos haciendo equivocadamente. Porque ¿qué pasa? Cuando llega una persona y solamente en el hospital dice es vegetariano, de una vez le mandan todos esos exámenes. Pero ¿saben qué es lo triste? Que la gran mayoría de personas salen falentes de estas vitaminas. Qué triste, ¿verdad? Algo está pasando. Hay desajustes que necesitamos mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, qué interesante. Hay muchas cosas por compartir, pero vamos a revisar. No sé, hermano Héctor, su merced me dice el tiempo porque no quiero ser tampoco. Son temas interesantes, maravillosos, que debemos estar atentos para lo que viene. Pero de todas formas necesitamos ser respetuosos con
con el tiempo y las labores, ¿verdad? Los niños. Ok, vamos a hablar 10 minuticos. La Reforma Pro Salud nos revela un aspecto muy tierno y hermoso del amor de nuestro Salvador. ¡Qué amor tan maravilloso! Miren, cuando yo empecé a leer estos libros proféticos, yo decía, Dios mío, pero qué sabiduría hay aquí, porque esto lo dice la fisiopatología ¿cierto? Entre comillas. Es mucha sabiduría que hay, pero la hemos menospreciado. No le hemos dado el uso correcto. Por eso, cuando veo que alguien comienza a hacer un bañito de pies calientes a un paciente, a una persona que tiene una enfermedad, y dobla sus rodillas y le pide al Señor, Señor, sé propicio para que este procedimiento humilde traiga bendición a esta persona. ¿Saben qué sucede? El Espíritu Santo actúa y hace grandes cosas en esa agua que se está realizando este procedimiento. Y así lo hace con todas las cosas. ¿Quieren saber cómo se hace un baño de sangre? Son procedimientos que se deben realizar. Es la manera como nosotros podemos eliminar toxinas. ¿Saben cuál es la definición más exacta, más profunda que haya visto de salud y de enfermedad? No es la que dice la OMS, ¿cierto? Que es el completo bienestar físico, mental, psicosocial del individuo. No. ¿Saben? Es el esfuerzo de la naturaleza. ¿Para qué? Para liberarse ¿de qué? De todas las toxinas que hay en el cuerpo. Pero a veces pasa un día y no hay transudación, no hay transpiración de nosotros. No sudamos. Y cuando no sudamos, perdimos. Todos los días debemos hacer ejercicio que sudamos. Niños, adultos, todos. Si no hay sudor, no nos sirve. No se ha hecho el ejercicio porque no se activan algunas hormonas importantes, algunas vitaminas. Cuando hablemos del sistema linfático y sus patologías y sus tratamientos, van a ver cuán importante es ese esfuerzo de sus propios cuerpos para liberarse. Esta es una clave, estimado oyente y persona que a través de la pantalla nos escucha. Es la manera indicada para poder nosotros manejar idóneamente una enfermedad. No son los medicamentos, es ese esfuerzo que usted va a hacer para poderse liberar de todas esas toxinas. Y esas toxinas vienen del entorno ambiental, de lo que usted disfruta a través de los alimentos. De todas esas cosas sobrevienen esos agentes que van a contaminar nuestro cuerpo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 nos dice, abro comillas, así pues, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Siempre me gusta o me parece importante y respetuoso que cuando hablamos de salud haya una sección de preguntas y respuestas. Quien lo sabe todo es Dios, porque Él es el médico divino, el que nos dirige a todos nosotros. Y lo que el Señor me ha regalado, lo poquito que sé, lo deseo compartir. Nosotros tenemos muchas inquietudes
y no importa cómo estemos, necesitamos aprender. Y lo que no sepamos, le pedimos a Dios y Él nos dará también todo. Así que no se preocupen, siéntanse ustedes libres. Si tienen alguna inquietud, una pregunta, un comentario, el poderlo hacer. Porque eso es lo que el Señor nos está regalando, que podamos aprender. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguien tiene alguna inquietud, pregunta o comentario? Sí, definitivamente. Usted maneja lo que es el microbioma en el sistema gastrointestinal de esa persona y va a mejorar muchísimo. No son los medicamentos, es eso, es cuadrar ese microbioma. Que vamos a verlo con detenimiento. Esto es algo complejo que la ciencia sigue estudiándolo. Al día de hoy han encontrado cosas bellísimas en bioquímica, nutricional, bellísimas, pero esa es la clave. Hay un nervio que comunica el cerebro con el intestino, que es el nervio vago, ¿cierto? Entonces, cualquier situación que haya aquí, está aquí, y si hay algo aquí, también pasa aquí. Es de una interrelación increíble. Ya más adelante vamos a verlo, pero la clave es ahí. Si se cuadra muy bien ese microbioma, la persona sale adelante y ya no va a haber más ese tipo de dificultades. El problema de la depresión es que la persona no puede hacer nada. Una vez recibimos una persona que venía del exterior y esta persona, la empresa a la que trabajaba, una firma muy importante, le dijo: no podemos seguir, usted necesita ayuda. Vamos a darle un tiempo prudencial para que usted se trate. Fue a Ciudad de México para que le hicieran un tratamiento, pero no salió adelante después de un mes de tratamiento. Y no sé quién le hablaría de nosotros. Y la situación es que recibí la llamada y me dijo: mire, necesito ayuda. Estoy perdiendo mi trabajo, no puedo controlarme por sí mismo, ya casi ni puedo caminar por efecto de la depresión. Esto que nosotros estamos hablando de esa palabrita es algo bien complejo que produce también limitación, discapacidad. Entonces, cuán importante es ver cuáles son los lineamientos y la estrategia para poderla tratar. ¿Hay otra pregunta? ¿No? Vamos a terminar con una oración. Vamos a pedirle a mi esposa para que pase en este momento y nos dirija en una oración. El Señor les bendiga a todos y bienvenidos a este ciclo de charlas de capacitación que que empezamos ya a desplegar a partir de esta tarde. El Señor les bendiga. Vamos ahora. Cariñoso Dios y Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por este sábado tan hermoso que nos has permitido vivir sobre esta tierra. Sabemos que es un sábado menos de este mundo, pero un sábado más cerca de tu presencia, Señor. Amén. Así que ayúdanos a prepararnos, a capacitarnos, a vivir lo que hablamos, lo que pensamos, lo que sentimos, cada texto que leamos en nuestra vida, cada cosa que estemos aprendiendo, Señor, podamos ponerlas en práctica. Llénanos de amor hacia nuestro prójimo, hacia las personas que nos rodean y ayúdanos, Señor, a ser instrumentos para terminar la obra que tú deseas que hagamos, Señor, que los ángeles están pero deseosos de hacerlo. Así que, Señor, por favor, que nosotros seamos esos ángeles, Señor, que están sobre esta tierra pregonando tu verdad. Señor, dirige este grupo de personas, de jóvenes, adultos, niños, de personas que dirigen este lugar para que cuenten con la aprobación, el sello de tu Espíritu Santo, Señor, porque no nos queda más. Y Señor, permite que esta semana que estamos iniciando la podamos hacer tomando en cuenta que los ángeles están apuntando cada acto de nuestra vida. Y lo hacemos por amor a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.